pues estamos de regreso, la semana termina con varios temas, hay preocupación por la seguridad del ex subsecretario Manuel Monsalve, ha sido víctima de amenazas, bueno, era que no, recordemos el rol que jugaba solamente, y por otro lado, estas declaraciones que emitiera Evelyn Matei cuando señala que podría haber aquí un pacto de silencio, lo que ha generado mucha crítica, ¿no? Respecto de un tema que además forma parte de otros asuntos, como efectivamente los pactos de silencio que se establecieron con ocasión de las violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto?, por parte de organismos de represión de la dictadura. Entonces, que aparezca esto ahora, bueno, está todo muy revuelto, el caso no logra salir de la moneda, vamos a conversar de esto y más con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Mina, tanto tiempo, una Ya, semana pues, ya. ¿qué semana? Bueno, vamos por parte, pues. Mira, temas varios que conversar aquí, porque mira, nuestro Más Política de esta semana justamente aborda, yo creo que una semana en donde crujió lo que es la estructura del presidente Boric, la estructura más cercana al presidente Boric. Y es lo que podríamos llamar como la sub-40, ¿no? Esa cantidad, esa generación, principalmente vinculado al Frente Amplio, ¿no? Que llega con él y que siempre hubo, y hay que decirlo, hubo un resquemor, alguna dudas de la estructura más tradicional del gobierno, respecto a sus habilidades, y lo que se escucha mucho son personas de pulmón virgen, son personas sin experiencia, son personas que por ende cometen muchos errores. El caso Monsalve, y en ese sentido yo creo que es importante, después de todo lo transcurrido, sabe decir que aquí el gran problema que hubo está en el corazón de la moneda, ¿no? O sea, este no fue un tema, y en eso fue interesante hablar con estrategas de la concertación, que incluso están trabajando hoy día en el gobierno, que me decía, Ya, nosotros los problemas que tuvimos en la concertación provinieron, siempre provenían del exterior. O sea, tuvimos el boinazo, tuvimos el ejercicio de claro. enlace, que el enemigo era obviamente el exdictador, tuvimos el caso de la detención de Pinochet, gatillado por Inglaterra, tuvimos el caso Mobgate, en donde se involucra una cantidad de actores, empresarios privados, la derecha, acordémonos del acuerdo Lagos-Longueira, pero siempre, ¿me entiendes? Son actores, son situaciones que se gatillan a través de noticias que se producen fuera de Palacio, ¿no? Y que llegan y que obviamente generan una cantidad de problemas a la estructura política, ¿no? Al comité político. Aquí el problema nace en la oficina del presidente Gabriel Boric. Nace, y la pregunta que uno se hace, obviamente, es la cantidad de horas que hubo entre aquella noticia que entrega la ministra del Interior, Carolina Toá, y la reunión pasada a las 8 de la noche con Monsalve, ¿cómo no se elaboró una estrategia? ¿Cómo no se llamó a abogados especialistas en delitos sexuales para justamente decir, bueno, ¿qué se hace en este caso? ¿No? Eh, Aquí uno hubo minutas, y en eso hay una crítica, y yo creo que va a ser el gran fusible de esta crisis, una crítica impresionante al segundo piso. El segundo piso, por lo general, y en esto hay que tener una distinción bien clara, los segundos pisos son asesores, Mm. son personas que entregan información, que entregan estrategias, que entregan posibilidades, escenarios, y es el comité político el encargado justamente de ejecutar, ¿no? Con todo este sinfín de información que supuestamente entregan estos asesores que están en el segundo piso. Aquí el segundo piso no existió. ¿Ah? Aquí no hay una minuta. Aquí no hay opiniones de diferentes abogados especialistas en delitos sexuales. Aquí no hay una cronología que se entrega. Aquí no se contrastan las versiones que ya estaban circulando respecto al burundanga ridículo, ¿no? Aquí no se, cuando el presidente recibe de parte del subsecretario Monsalve, le dice, no, lo que pasa es que mi abogado me recomendó no renunciar porque eso me inculparía. O sea, a ver, ¿estamos protegiendo a Monsalve o estamos protegiendo, me entiende, al gobierno y a la víctima? O sea, obviamente la víctima aquí es muy importante, lo hemos señalado, yo creo que ha sido bastante ausente el cuidado y la preocupación respecto a la víctima, pero aquí también había un elemento muy importante, que es cuidar a la figura del presidente. Claro. Y este caballero se toma el jueves, se toma el miércoles, el jueves, y termina renunciando y diciendo que es inocente en pleno patio de los cañones.
¿Quiénes son los responsables? Si hacemos un análisis, aquí hay, y es evidente, una responsabilidad de la ministra Toa. La pregunta es, ¿cómo una persona con el nivel de experiencia que tiene la ministra del Interior, con la labia, con capacidad, ¿me entiende?, de enfrentar situaciones difíciles, no logra armar, ¿no?, esta situación y se va del escenario? Pero quedan ahí una cantidad de personas y si uno hace la lista de la gente que queda, ahí uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con este equipo? Y en ese sentido está nombres, por ejemplo, tenemos obviamente a Miguel Crispi, tenemos a Durán, el jefe de gabinete, tenemos a Pablo Paredes, el jefe de la SECOM, que trabaja con Sebastián Fierro, tenemos a la ministra secretaria general de gobierno, la Camila Vallejos, y tenemos, ¿me entiende?, Antonio Orellana, a lo que voy. Y esto es lo que yo he denominado lo que es el sub 40, que ha hecho Ujú. agua con esta crisis. Una crisis que se produce en la mesa propia de donde está el presidente, en su despacho. Y en eso yo creo, insisto, creo que se van a pagar o van a cobrarse, ellos van a pagar de alguna manera, van a ser el fusible que muy probablemente se produzca en esto. La pregunta es, ¿quién es la persona que sustituiría a un segundo piso? Bueno, acordémonos que el segundo piso fue tuvo bastantes terremotos, ¿ah? Entonces no es tan fácil. Sabemos Claro. que aquí y en el gobierno en el conglomerado hay bastante conciencia de la falta de elenco que tiene el Frente Amplio. Y en eso, cuando uno habla de la falta de elenco, uno habla de la inexperiencia, escucha, ¿no?, a Bodanovich cuando renuncia a la posibilidad de ser presidente. Yo creo que si hay Claro. un aprendizaje que tuvo el Frente Amplio y tuvo esta generación política, hijos de la concertación, es justamente que para gobernar hay que estar preparado y que no es cosa de llegar y llevar. Ya, En entonces ese entremos sentido, yo ahí. creo que, bueno, dime. Sí, no, es que quiero entrar a un tema que me parece súper relevante porque hoy día se está poniendo en cuestión los gastos reservados, ¿no es cierto? Entonces se supone que en todo esto parte de la investigación, el ministro, perdón, el subsecretario de Interior, Luis Cordero, ¿no es cierto?, señala, me imagino que esto frente a la Fiscalía, obvio, que esa es una caja fuerte, ¿no es cierto? Recordemos que los gastos reservados tienen que ver precisamente con eso, gastos reservados para tareas como inteligencia, que tú no puedes estar pidiendo 10 trámites para poder pasar un dinero que es necesario para un agente encubierto, etcétera, pero es mucha la plata que se maneja. Y en esa sola caja fuerte, solo en esa caja fuerte, había 50 millones y hoy día hay 1 millón. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto tiempo pasó No, para gastarse sí, esos 50 millones? ¿Qué elementos tienes tú un ahí? detalle ahí, Mina. No son 50 millones, son 500 millones mensuales. Este mes, No, este pero año, entiendo, no, pero entiendo, último es que lo ujú, último que había era 50 millones. No, me refiero a lo que ya, había. A ya. eso voy. Sí, Lo porque último. él recibió en el Claro, 24 530 millones, por ¿ya? supuesto, Y lo que se por supuesto. encuentra, según lo ha señalado la Contraloría, es 1 millón de pesos y fracción. Ya, Yo hice un seguimiento respecto a cuánto había entregado, cuál era el saldo que había entregado Monsalve en los 2 años anteriores. Y hay que decir que sí, que el 2022 entregó, devolvió al fisco, que fue utilizado en dinero en el Ministerio del Interior igual, 15 millones. Y el año 2023 entregó 132 millones. Este año, cuando se abre la caja fuerte, a finales de octubre, había solo 1 millón de pesos. Obviamente aquí uno se genera la pregunta, se genera la consulta, esto es llegar y llevar, o sea, como lo que circula y es el rumor más fuerte es que obviamente de ahí salió dinero que podría utilizarse en el futuro por Monsalve. Aquí y en este punto, y lo que hacemos en Más Política Mañana es justamente revisar la declaración de patrimonio que tiene Monsalve. ya, Vemos que es una persona que tiene que bastante frugal en términos económicos. Tiene un departamento en Valparaíso, tiene una casa en Chihuayante, eso es lo importante, tiene un alto nivel de pasivos, de deuda, tiene bastante, en alguna manera, podríamos decir que el APB, el ahorro previsional voluntario, hay una cifra importante, ¿no?, de 95 millones de pesos, pero el punto es dónde está el dinero que había ¿cómo se llama?, en los gastos reservados. Y hay un punto también interesante ahí. Este mes, en estos días, el subsecretario debería de entregar su declaración de patrimonio, producto que se van a cumplir los 30 días fuera del cargo de gobierno. Entonces, ahora,
seamos honestos, ¿no? Seamos Ya. honestos. Aquí hay, el caballero está siendo investigado por violación, ¿no? Está detenido, ¿no? Tiene prisión preventiva. Eh, Obviamente aquí hay una investigación que Luis Cordero pidió a la Contraloría y la lista penal al Ministerio Público. Es decir, la cantidad de problemas que tiene el señor Monsalve son varios. Entonces, el contexto, si bien es grave, y en ese sentido yo quiero marcar un punto, ¿ah? Que es la transparencia que se mostró respecto al tema de los gastos reservados. Transparencia que podría ser criticada, ¿ah? Porque los gastos reservados, como dijo un ministro, son reservados. Y en ese sentido, lo que yo he logrado investigar es que las posibilidades de saber en qué se gastó es casi nula. O sea, Contraloría me ha dicho, y tengo la frase que me dicen, mira, la verdad que aquí no hay necesidad de tener contraprestación. O sea, aquí no, nadie te va a pedir, yo no creo que el señor Monsalve haya llevado la boleta de Giseco para, ¿cómo se llama? Para señalar que gastó 100 millones en la comida con la víctima. Eh, Insisto, el tema es delicado. Por primera vez, ojo, por primera vez desde el retorno a la democracia, se habla de manera tan abierta de los gastos reservados. Yo no sé si es bueno o malo, pero por primera vez, ¿me entiende? Todo el mundo. Mira, para un periodista político es es como el gran signo de interrogación, es un gran tema siempre, bueno, y los gastos reservados, siempre han habido muchas teorías respecto a subsecretarios, dónde Pero estuvo los gastos reservados. pero tú te refieres, Juan Diego, a autoridades civiles, porque claro que se ha hablado muchísimo de los gastos reservados en todas las, Sí, no, te digo, del Ministerio del las Interior, no, de todas las investigaciones que se llevan contra los excomandantes la en jefe Fuerza del Armada, ejército. Sí, sí. te Sí, estás no, no, te refiriendo digo, a la autoridad civil. civil, la autoridad civil en la Claro, moneda, ¿no? por Final de supuesto. cuentas, que es Te obviamente el entiendo. centro del poder civil Claro. en el país. En ese sentido, yo creo que esto ha sido una novedad, una sorpresa. Mm. Es bastante. Ahora, a ver, es impresentable, ¿no? Que tú llegues a un ministerio que tiene una cifra de gastos, de cómo se llama, gasto reservado importante, y abres la caja fuerte y te encuentras con 1 millón y fracción, evidentemente algo pasa. Queda un mes o 2 meses, me quedan 2 meses de este año, pero indudablemente no es normal, deja un interrogante, y esto hace un check más a la cantidad a las razones para odiar al señor Monsalve de parte del gobierno. Y en ese sentido yo quiero ser bien claro, Uf. eh, hay un nivel, tanto en el Partido Socialista como en el gobierno, como en la coalición, un nivel de molestia y de rabia hacia el señor Monsalve, que yo creo que de verdad, no creo que nadie cambie, no hay otra opinión al respecto. Vemos la cantidad de gente que ha tenido que salir del Ministerio del Interior. Hay gente como era la jefa de Asuntos Jurídicos que salió esta semana, una persona que Claro, tenía 25 años en el Consejo de Defensa del Estado y que es sí. convencida por Monsalve de que llegara a ayudar a Isquia Siches justamente para resolver Lupe Aguirre. las debilidades que tenía la nueva ministra del Interior. Y termina, ¿me entiendes?, con una declaración bastante dura, ¿no? Bastante dura el día miércoles, el día martes, señalando, ¿me entiendes?, que ella nunca, supuesto, bueno, muy molesta. Entonces, la verdad que están pagando el costo del caso Monsalve es alto a nivel personal de los equipos, el costo del caso Monsalve es muy alto a nivel del gobierno, y esta semana lo que ha quedado claro es que aquí llegamos al centro, al gabinete del presidente Gabriel Boric. Por ende, nadie puede defender hoy día a Manuel Monsalve. Y solamente entonces en este contexto los gastos reservados ¿me entendés? Es Una uno más, es raya una línea más, es es una raya más al tigre. claro, No, tremendo. sí. Juan Diego, no nos podemos dejar, o sea, no dejemos pasar el hecho de que este fin de semana vienen el repechaje de las elecciones a gobernadores. Y ahí te quiero preguntar respecto de cómo ves lo que va a pasar en Santiago. Y mira, es bien interesante lo que ha pasado con Claudio Rego. Yo creo que Mm. sí, los que nos dedicamos a esto y sabemos, yo vi un debate la semana pasada en Mesa Central de Canal 13, en donde realmente la sensación que llevo es que Claudio Rego está bastante asustado, ¿no? La sensación Ya.
que aquí hay una preocupación. Aparece Francisco Rego vestido de traje. La noticia es Francisco Rego se puso traje, se sacó la guayabera. Ahora, ¿me entiende? Está peinado con partidura. La novedad de esta elección es indudablemente Francisco Rego. En ese sentido, yo creo, una persona muy cercana a Orrego, que participó en otras campañas de él, me dijo, mira, Orrego no hizo una campaña muy moderna frente a Francisco Orrego, que es hijo del programa Sin Filtro, por lo tanto está Claro. lleno de cuñas este Francisco Orrego y se ha transformado como en un pequeño Trump chileno, lo que no es malo después del arrollador triunfo de Trump. O sea, el tipo, de alguna manera, Francisco Orrego se sube a este estilo trumpista, ¿no? Y desarrolla un discurso que hay que reconocer que el día miércoles estuvo bastante débil justamente en el debate De de Mega. Megavisión. Sí, ahí pasó Sí. algo. Te puedo hacer un punto. Lo que pasa es que efectivamente estoy de acuerdo contigo que en el debate de Canal 13, Orrego, Claudio, claro, se ve un poco así como, chuta, a lo mejor no se había preparado tanto, a lo mejor iba muy seguro. Y no, pues, tienes que prepararte muy, muy profundamente, sobre todo cuando tienes un personaje con estas características, ¿no? Que tiene tanta llegada a las redes sociales. Pero sí se comentó mucho después que en el debate de Mega, efectivamente Claudio Rego estuvo mucho mejor y mostró digamos, su aplomo, ¿no? Frente a un candidato que está en desarrollo. Sí, Francisco es un Francisco. candidato en desarrollo, un político en desarrollo, quiero decir. Claro, ahí hay que reconocer, ¿no? El caso de Félix Allende. Ahí lo que hace Claudio Rego es sacar la y que ahí es interesante ¿Quién es porque Félix Claudio Allende? Rego, te voy a contar, Ya, lo que hace Claudio Rego en algún momento es con esta que es imposible uno no dejar de pensar la impronta demócrata cristiana, ¿no? De Claudio Rego. claro, Sigue siendo alguna, por más que sea independiente, un hombre que viene de la raíz, ¿no? Con una raíz demócrata cristiana. Su padre fue un alto dirigente importantísimo durante el gobierno de Frei Montalva. Y lo que hace Claudio Rego y que eso llamó mucha atención es sacar esta carta, ¿no? Esta carta que tenía bajo la manga, que es el nombre de Félix Allende, una persona que ha insistido mucho, Francisco Rego, en que es su gran colaborador, ¿no? Y que él está rodeado de grandes personas, de muy buenas personas, y él hablaba mucho de este Félix Allende. ya, Perdón. Y en este caso, Félix Allende estaba siendo investigado, tenía un dictamen de Contraloría del 2021 por falta de probidad, por haber aprobado fondos que beneficiaban a la empresa de su esposa. Y eso generó, ¿me entiendes? Para Francisco Rego dejó como descolocado, como te digo, este Félix Allende, a quien no conozco, no tengo referencia a él, pero era una persona que Francisco Rego nombraba mucho. En este sentido, mm, bueno, el Raya para Suma, yo creo insisto, yo creo que Claudio Rego está muy asustado. Esa ascensión siempre ha estado asustado. Acordémonos, la elección con Karen Oliva también fue sí, una elección claro. compleja. Eh, pero en este caso, Claudio Rego, y no olvidemos esto, el Frente Amplio no tiene candidato a la presidencia. No quiere volver a ser presidente, está claro. Preguntémosle al señor Bodanovich en Maipú. Nadie, ¿me entiende?, está disputando ¿cómo se llama? Recibir el botón de mando, ¿me entiende?, de Boric. Entonces la pregunta es quién va a ser el candidato del Frente Amplio, y en ese sentido es muy relevante la figura de Claudio Rego, que yo he escuchado a gente, dirigentes importantes del Frente Amplio señalar que su candidato es Claudio Rego. Entonces, Claro. si Claudio Rega triunfa, más allá si triunfa con mucho o poco, indudablemente hay una intención de Claudio Rego de empezar a ubicarse, ¿no? Como precandidato presidencial Sí, del déjame agregarte conglomerado. algo. Perdón, no conversaba yo, sino que escuchaba una entrevista de Aldo Cassinelli, un experto electoral de centro derecha, y él opinaba lo siguiente, decía, clave en esta elección de Santiago van a ser las tres comunas más ricas, o sea, Las Condes, Barnechea y Vitacura. Señalándolo, te explico por qué, porque uno diría, ¿por qué clave si hay otras comunas más populosas, en fin? Porque resulta que decía él que la figura de Francisco Orrego no termina por encantar a los sectores más pitucos, digamos, ¿no? O los más conservadores de la derecha. Mm. Entonces, ahí hay que ver qué va a pasar. Si van a votar con la cabeza o van a votar con la emoción. Porque aquí hay un factor de clase social también que está en juego y no es menor. Vamos a ver, no sé. Pero yo diría que no es una elección que esté cerrada,
Por mucho que haya aventajado Claudio con, no sé, son cuánto, 20 por 20 puntos, ¿no es cierto?, respecto, porque hay que además sumar las otras votaciones que hubo de la derecha, partiendo por la Republicana, Partido de la Gente, etcétera. Pero hay que ver ahí, decía él, pónganle atención a las tres comunas, cómo se comporta el voto. Sí, ahí mira, fíjate, hay que reconocerle algo a Francisco Rego. Francisco Rego es un hombre de Carlos Larraín. Recordemos que Carlos Larraín es el expresidente de RN, una persona bastante conflictiva, una persona que destruyó en términos Muy conservadora. muy conservador, que destruyó RN. Si comparamos lo que es el RN de Carlos Larraín con el RN de Rodrigo Galilea, actual presidente de RN, es realmente algo completamente opuesto. Carlos Larraín se fundamentó, se basó en un conflicto interno, en un conflicto de valores, en un conflicto, una permanente guerra con el gobierno del presidente Piñera, recordemos. Entonces, llama la atención, y en ese sentido hay que reconocerle a Francisco Rego, llama la atención de que ese tronco, esa raíz que tiene con uno de los sectores de alguna manera más virulentos que tenía RN, que indudablemente Aldo Casinelli no es parte de él, ¿no? No, para Ha nada. logrado la unión de una derecha en donde Evelyn Matei, y en esto hay que reconocerle, Francisco Rego, ha logrado que Evelyn Matei finalmente trabaje, se una con el objetivo de ganar la elección. O sea, la derecha, después de las elecciones municipales, lo que hace es unirse y trabajar por un candidato que no goza de su simpatía en su gran mayoría, que han habido divergencias importantes, nada más y nada menos como no sé, Pablo Matamoro, una persona de RN que escribió justamente una carta junto a otras personas diciendo que iba a votar por él. Yo no diría que unía tan fácilmente, pero hay que reconocer a Francisco Rego logró unir y ha logrado tener a la mejor candidata presidencial del país. Ojo, Evelyn Matei es la persona más popular hoy día como precandidata presidencial. Ha logrado que ella apoye su candidatura, demostrando que la derecha viene con todo y va con todo a ganar las presidenciales de 2025. De acuerdo, pero te lo concedo, pero era inevitable que Evelyn Matei apoyara al candidato que va por la gobernación más importante de Chile, pues. Sí, O sea, no veo cuál es la pero, novedad. O sea, lo lógico es, o sea, lo que habría sido llamativo y habría sido noticia es que Evelyn Matei no apoyara al candidato que está disputándole al incumbente y que está desafiando ni más ni menos que esas cosas a se hacen, Claudio. se hacen en grados de timidez o grados de efusividad. Yo, En yo ese lo veo sentido, difícil. O sea, te yo entiendo creo lo que que dices, porque efectivamente tengo que cerrar, pero mira, te entiendo lo que dices solo para cerrar, porque efectivamente Francisco Rego no viene del corazón de la derecha clásica, tradicional, etcétera. Estoy de acuerdo, más allá que esté apoyado por este señor Carlos Larraín. Digo que su forma, su estilo, su trampismo, ¿no es cierto?, su manera tan chocante de hacer política a través de las redes sociales, porque ahí surge, y a través de este programa, por supuesto que choca con una clase social y económica y sobre todo muy tradicional y conservadora, como es la derecha tradicional chilena. Pero de ahí a que Evelyn Matei no le diera el apoyo ya habría sido too much, pero digo yo. ojo ahí, no nos olvidemos lo que pasó con Marcela Cubillo. Para terminar, el Francisco Rego va a una candidatura después del triunfo de Trump. Vamos a ver si le ocurre lo que le pasó a Marcela Cubillo o le ocurre lo que está pasando en Estados Unidos, en donde los vociferantes ganan. Eso es súper interesante. Si es que así ocurriera, ups, quiere decir que se está ya instalando ya en Chile esa marea más cercana, ¿no es cierto?, a liderazgos de estas características. Ya, tengo que cerrar. Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador, que vas a estar publicando tu newsletter con todo esto y más este fin de semana. Que tengas buen fin Muchas de semana. gracias, Pina. Buen Chao, fin de chao. semana para ustedes también. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Los voy a dejar esta vez no con Fran Castillo, porque está de día libre, sí con Iván Weissman, Héctor Cosio, Rodrigo Castillo, con el programa
Corea del Centro. Y nosotros nos reencontramos este lunes con toda la bajada y el análisis de las elecciones, de las segundas partes de las elecciones a gobernadores. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.